Saludos y bienvenidos a este nuestro podcast de terror. Pues nada, ya hemos salido del cine para ver la tan esperada 28 años después, El Templo de los Huesos, y tenemos muchas cositas que contar. Por supuesto, este debate crítica va a ser con spoilers porque es que hay muchas cosas de las que hablar. Así que nada, doy paso a Carlos, mi invitado especial y colaborador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Carlos. La verdad es que aquí tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Si decíamos que 28 años ya había dividido a los fans, yo creo que hasta el Templo de los Huesos se ha pasado el juego, ¿no? Ya estamos en otra liga. Totalmente. De hecho, los primeros 5 o 10 minutos ya empiezas a notar que por dónde va a ir un poco la película, pero te puedo decir que en mi experiencia ha sido la única película en el cine que me ha hecho que me lleve las manos a la cara, pero de un poco de vergüenza, tengo que decir. Es como decir, no me puedo creer que esté pasando esto en esta franquicia. Sí, sí, o sea, ha sido algo, una sorpresa que yo creo que nadie esperaba, porque si bien es cierto que 28 años culmina, por así decirlo, con algo que es sin duda una clara referencia a lo que íbamos a ver en esta El Templo de los Huesos, yo creo que nadie realmente se esperaba que el tono general sería el de esa última escena en 28 años después. Sí, sí, totalmente. Bueno, y es que, claro, tenemos que decir que no hemos preparado ningún índice para abordar esta crítica y conforme vamos hablando se me van ocurriendo cositas. Precisamente ese final de 28 años después, donde vemos más un estilo serie B con ninjas y algo así, muy sangriento, me lleva la sorpresa de que en esta nueva entrega el gore también, igual que Los Infectados, brilla por su ausencia. O sea, hay cositas, pero que me pareció más visceral el final de 28 años después que toda la dinámica sangrienta de esta última entrega. Sí, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo. O sea, sí que creo que la película en su comienzo como que hace una promesa Sí. con esa primera escena en la que tenemos el duelo de Spike en el que lucha por su vida para unirse a la banda de los Jimmys. Y sí que tenemos una primera escena que así al principio no vemos gran violencia, Mm, pero con ese hecho de ese apuñalamiento un poco fortuito que da justo en la arteria, que es sí. como, y vemos de pronto toda esa sangre, a mí por lo menos me tenía dentro y me tenía diciendo, hostia, vamos a ver algo realmente violento, Sí. porque esto me lo estás poniendo ya desde la primera escena. Y luego la película fuera de una escena, 2 si me apuras, nos olvidamos del gore, nos olvidamos de la sangre y entramos, pues, en un término, que yo creo que va a asustar a muchos fans, que es el tema del humor negro, que es lo que maneja esta película realmente. Totalmente. De hecho, cuando salí del cine, sabes que te mandé una nota de audio porque digo, tengo que explotar por algún lado. Y lo que te comenté básicamente es que me he reído mucho y me jode, o sea, es como, no era la película precisamente para reírse, pero, o sea, pasármelo he pasado bien. Me he reído mucho, o sea, el doctor Kelson es, es Dios en la tierra o Satán, según queramos verlo. Me parece mágico. Hay escenas que de verdad te sacan una sonrisa, una carcajada. Pero claro, aquí viene el dilema. Es que estamos en la franquicia o en la saga de 28 días, semanas después, y es raro. No tanto que haya algún chiste puntual, sino que parece que la película en todo momento se está riendo de sí misma. No, no, es que, para mí, y el hecho de que se hayan rodado de manera simultánea no hace más que apuntar este dato. O sea, Mm, es una continuación directa de 28 años después, o sea, lo vemos en forma, en las imágenes, lo que terminamos viendo en la película, y la promesa del final de 28 años después de vais a tener a esta banda de locos y la siguiente entrega va a ser esto, es una promesa, pues, que se ha hecho realidad, o sea, es que ha sido un salto al vacío sí, sí, totalmente. que nadie se esperaba. O sea, por lo menos lo que decía todas las críticas, lo que había dicho el propio Garland, de que tendremos
esa visión del bien y del mal, sí que es cierto que no es mentira como tal, porque el tema está en la película, pero yo creo que nos esperábamos algo mucho más oscuro, algo mucho más violento y desde Sí. luego no nos esperábamos lo que ha sido esta El Templo de los Huesos. Ha sido muy raro. De hecho, fíjate, la semana pasada hablábamos en el podcast de la idea que teníamos de lo que podría llegar a ocurrir. Estuvimos teorizando por los trailers y evidentemente una vez más podemos confirmar que los trailers te cuentan una cosa y la película es otra cosa completamente diferente. Sí, sí, nada, nada que ver. Es que para mí, realmente, y es una de las cosas que yo tengo que decir, que, bueno, ya desde el inicio, la película se olvida de 28. O Sí. sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya el título, o sea, los títulos de crédito Ujú. ya nos lo dejan claro. Esta película es El Templo de los Huesos. Nos olvidamos de 28. Claro, 28 sigue estando ahí. Es un hecho, Mm. es un recurso para recaudar. O Sí, sea, es un totalmente. hecho. O sea, esto es otra cosa. Sí. Nos olvidamos completamente. Pero lo que tú decías del tráiler, o sea, estábamos teorizando esa escena que se ve en el tráiler Mm. con Elson modo Berserk, que lo ves ahí, que Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué, Sí, sabes? tío. Nos estamos imaginando una transformación en infectado, vamos, 1000 teorías rondaban por ahí. Y claro, Sí. tú ves la escena en la película y es que es lo que tú dices, es para llevarse las manos a la cara y decir, ¿pero qué estoy viendo? Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, en el cine eh, no había mucha gente en la sala, hay que decir, pero incluso en los chistes o en estas escenas se notaba una especie de silencio sepulcral. O sea, la gente no se atrevía a reaccionar. Yo, desde luego, sí, me estaba literalmente riendo que me tenía que contener porque se me oía. Era como, no puedo dar crédito. O sea, que es muy divertido. O sea, si una cosa no quita la otra, es divertido. Pero es que estamos hablando de 28, en la saga de 28 días. Después, una película que trata sobre una infección muy turbia que vuelve a la gente muy, muy violenta e inconsciente de esa violencia y que asoló Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Que de repente, mira, por hacértelo entender fácil, voy a hacer otra referencia a Jurassic Park no sé por Bien. qué, pero en el podcast Mm. anterior hice una referencia a Jurassic Park y en esta voy a hacer otra. En la primera entrega de Jurassic Park tenemos a Ian Malcolm hablando a la cámara del coche y diciendo: ¿podré ver dinosaurios en su parque de dinosaurios? Pues Sí. esto es lo mismo. ¿Podré ver infectados en su película de infectados? Pues la respuesta es no. No, o sea, No, es que ha sido algo, vamos, o sea, yo, de hecho, tengo la sensación, porque, vamos, por informaciones que han salido y propias declaraciones de la directora, Eniada da Costa, ujú, se ha dicho que ella ha hecho presión por tema de que salieran más infectados, de que hubiera más escenas con infectados, mm, y yo creo realmente que el propio guión de Garland no incluía infectados, porque yo tengo la sensación de que las escenas que se incluyen con infectados, al margen de la relación Sansón con Kelson, ujú, yo las he sentido muy intrusivas en la película. O sí, sea, las he sentido que han estado ahí, han entrado en momentos muy puntuales, sin mm, venir mucho a cuento. De hecho, esas 2 escenas introductorias con, ciertas personas escapando en medio del bosque, que sí, no notas ni esa tensión, ni la ferocidad de los infectados como tal. O sea, yo creo que el propio guión de Garland se olvida de los infectados. Es total, que sí, sí. Y además hay que puntualizar que no solo no aparecen, sino que en esta película se trata de rehumanizar, ¿no? A los infectados, ¿no? Que en realidad son personas, evidentemente, que están bajo el poder de un virus. Pero, claro, si tú humanizas al principal villano de la película, que es la infección, le pierdes el miedo. Le pierdes el poco miedo que pudiera quedar ya, lo pierdes, porque dices, bueno, es que al final, pues son personas, se pueden curar y ya está. O sea, ahí pierde el poco poder que le quedaba a los infectados, que es como la figura de presión, de terror de toda la franquicia, te lo cargas, básicamente.
Claro, yo, por ejemplo, si te planteara la siguiente duda, ¿cuál es el infectado más terrorífico de la saga 28? Yo creo que el nombre que se le vendría a la mayor parte de gente a la cabeza Ujú. es Robert Carlyle, o sea, el padre en 28 semanas después, Sí, que es como ese primer alfa sí, que no hay una declaración oficial de que sea un alfa, pero bueno, ese infectado más inteligente, más feroz, y yo creo que todo el mundo se le viene a la cabeza ese infectado en concreto. sí. Ahora te hago la pregunta contraria. ¿Cuál crees que es el infectado que menos miedo o menos temor te ha hecho transmitir en la saga? Sí, Yo sí, creo que Sansón. Aun totalmente. en su modo bárbaro, en Mm. 28 años después, yo era un infectado que no me terminaba de tomar en serio. Sí, sí, y luego también porque en 28 años después, en el momento en que con una cerbatana, con un poquito de droga, que también habla la película esta de las drogas, ¿no? Y la Sí, sí, tolerancia y sí. el en fin, hay es que en fin, hay una serie de cosas. En el momento en que tú puedes controlar a los infectados, pierden ese efecto, mal rollero. De hecho, al principio de 28 años después, cuando vemos a los infectados en la colina y aparece el alfa, sí que da miedo, porque aún no conoces, más, ¿vale? Pero conforme avanza la película y vas viendo que es una idea así un poco sacada de la de la mente brillante de alguien que ha visto The Walking Dead o ha jugado Dead Island, pues dices: Pues no, pues es que es un infectado grandullón que sí que controla al resto de infectados, pero no tiene más". Don es que al final siempre, y esto en este tipo de cine especialmente, siempre ha funcionado la regla de, menos es más. O sea, no hace falta dotar a un infectado de grandes músculos, una altura enorme y una violencia súper feroz para que sea aterrador. Si lo más sencillo, el terror más sencillo es el ser humano, normal y corriente. Ese es el que da más miedo. Ese es Sí, el que da es más que miedo. el propio Jin, al terminar 28 días después, Mm, es el que hace temer a los militares que veíamos como, que no tenían miedo a los infectados y demás, y vemos como un propio ser humano eso es, llega a ese punto. Que hay eso es. muchas reminiscencias, o sea, esa violencia que vimos en 28 días después, en el que vemos a un Jin desatado, Mm, eh, hundiéndole los ojos a ese militar y demás, aquí lo intentan emular constantemente con los infectados y no ves esa violencia, no no. ves ese terror, no ves esa desesperación humana, esa rabia. No, y además, ya lo dije en el podcast anterior, porque 28 años pecaba de parecerse demasiado al género zombie, pero es que esta entrega es como, vamos a ver, o sea, ya es que no salgan infectados, que apenas salen. Es que seguimos tirando de recursos del género zombie. Tenemos a Sansón en una escena que se va a alimentar de un ser humano, le aplasta el cráneo y se come los sesos. Digo, si es que eso es de zombies, joder, eso es de zombies. Sí, 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 sí. Ah, tío, no sé, es como. Claro, y hablando contigo, em, estamos de acuerdo en que la película es buena. O sea, no es mala película. Tiene su correcto desarrollo de personajes, tiene escenas memorables, tiene conceptos y arriesga en propuestas bastante interesantes, como lo de la cura de la infección y demás, pero es que no encaja. No encaja. Y yo estoy cabreado. Tengo que decirlo. Estoy muy cabreado como fan de la saga. Porque. Sí, sí, yo lo entiendo completamente. A mí la película, en muchos sentidos me ha fascinado. De hecho, si después tenemos tiempo, querría tener como una reflexión seria de lo que yo creo que ha intentado plasmar realmente Garland. Pero es que estoy completamente de acuerdo contigo, porque es que ya desde los títulos de crédito Sí. nos lo dejan claro. Mm. Esto no es 28. Claro, si tú lo has vendido desde el principio como 28, estás traicionando al fan en cierta medida. Claro, mira, es que, no sé dónde leía hace poco, no sé si es que fueron unas declaraciones de Garland o no sé qué historia, es que estaban cansados de hacer lo mismo y querían hacer otra cosa. Pero vamos a ver, alma de cántaro. Si tú, por ejemplo, dices: "Voy a hacer una secuela de la Guerra de los Mundos", ¿no? Pero no van a aparecer aliens, no la hagas. O sea, es que, vamos a ver, no puedes coger una franquicia, hacer una nueva continuación y pasar olímpicamente de su base. O sea, tú puedes inventarte nuevas historias, jugar con el lore, ampliarlo, reducirlo, hacer lo que quieras, pero siempre respetando unas reglas mínimas del género y de lo que ya se ha construido anteriormente.
Entonces, dice, no, es que como estamos cansados hemos planteado esto, ¿no? Y yo, muy cabreado anoche, te mandé un audio diciendo, creo que Garland simplemente quería hacer sus mierdas, quería contar sus historias y ha dicho, ¿dónde? Pues mira, cojo esta saga que hace muchos años que está abandonada y lo hago bajo ese título, pero pasándose por el forro, pues la saga en sí. Y eso es lo que a mí me mata. Sí, sí, o sea, yo tengo dos apuntes sobre esta cuestión. El primero es lo que tú dices. Si esta película, en vez de llamarse 28 años después, El Templo de los Huesos, hubiera salido de manera Ujú, independiente, con la misma idea, la misma película, o sea, sin cambiar absolutamente nada, y si simplemente se hubiera titulado El Templo de los Huesos, ujú, y tú de alguna manera dejas esa escena final, que es un nexo con el personaje de Jean y la saga de 28 días, de alguna manera, como ha hecho, por ejemplo, la película de Múltiple con ujú, El Protegido, que tú entras en la película esperando una cosa y al final pues te das cuenta y dices, ostras, pues hay una vinculación detrás. ujú. Se ha visto en muchos casos, se teoriza, o sea, vamos, hay fans locos que han teorizado, pues, que por ejemplo Breaking Bad y The Ujú. Walking Dead que pueden estar Sí. interconectadas. Hostia, teoría Eh, antigua esa, sí, sí. si quieres hacer algo así realmente, Mm, puedes hacerlo. A día de hoy, esto está muy normalizado. O sea, Marvel, con sí, el multiverso que ha creado, ha abierto una veda muy grande para hacer claro. este tipo de cosas. Y después, el segundo apunte, que ya va más referido a una teoría que tú tenías, y yo creo que ahora mismo ya podemos decir que es un hecho, es el tema de esa concepción de continuación de saga de Ujú. 28 entre Danny Boyle y Alex Garland, de que Danny Boyle tenía una idea muy Sí, clara, Alex Garland tenía otra idea muy clara, y yo creo que tú, vamos, que diste en el blanco, ¿eh? O sí, sí, sea, sí, yo creo que Garland tenía su concepto, que esta ha sido su película, la sí. película que él quería hacer, y yo creo que en la tercera entrega, volviendo con Boyle, vamos a volver a lo que es la esencia pura De de hecho, es 28. una declaración de intenciones porque, mira, el final de esta película no sorprende a nadie porque fue el spoiler anunciado cuando ya empezó el rodaje. O sea, que es que no es. O sea, confirmado por el propio director, ¿no? Que iba a aparecer Cillian Murphy y demás. No es como que te pilla de sorpresa y no lo ves venir. Vale. Pero una vez ya lo ves, el final, y cómo es, que tampoco es tan impactante, simplemente es pues un cameo, una forma de decirte, la tercera va a ir sobre Cillian Murphy. Entonces, analizas las 2 anteriores y ves que efectivamente van a ser 3 historias independientes, que tienen a Spike como viajero entre estas historias, pero que en realidad el fondo es Boyle y Garland han querido hacer diferentes productos independientes para quedarse contentos, para no discutir, y que en esta tercera, el hecho de que salga Cillian Murphy es porque quieren presuntamente, volver a ese terror original. Pero para haber llegado a esa tercera parte, hemos tenido que comernos, pues, 2 fumadas bien gordas de película. Ahora la pregunta ¿es demasiado tarde para recuperar, la esencia perdida de esta saga? ¿O Cillian Murphy, por ser Cillian Murphy y cambiándonos un poco el contexto y siendo una historia independiente dentro de este universo, volverá a rescatar, ¿no? Esa esencia. A ver, yo creo, vamos, o sea, yo veo las intenciones claras de que la tercera parte es lo que tú decías desde el principio, es la película que queremos ver. Sí. A ver, yo no voy a decir que no haya disfrutado estas dos películas, porque al final, con sus idas de olla, con sus múltiples defectos y demás, sí que es cierto que si las juzgo desde una perspectiva alejada a la saga, soy capaz de disfrutar la película. Ujú. Sí. Y de alguna manera me da cierta riqueza a lo que envuelve la saga. Pero sí que es cierto que yo aquí veo muchos errores. O sea, yo no creo que sea como dice la crítica, que vamos, está hablando, no sé, de que De la esto es un mejor resumen. película en décadas de terror. Digo, ¿terror? Eh, es que están hablando de unas cosas que yo no veo. O sea, Ya. y yo soy el primero que creo que he entendido el concepto, Ujú. vamos, de pe a pa. Pero
No lo veo. O sea, no lo veo. Esta unanimidad de es que va a revolucionar el género zombie, va a cambiar. No. De hecho, yo lo que percibo, y me parece muy triste, es que hay una falta de metraje, una falta de explicación, una pereza en la concepción de escenas, porque si hablamos de la forma Ujú. de esta película, al margen de que sus ideas, que las tiene y, como habíamos apuntado, bastante locas, están ahí, ostras, yo percibo muchos defectos de guión, mucha falta de explicación, escenas que llevan a otras escenas que hay momentos que te planteas y dices, ¿de verdad la conclusión a este conflicto es acabar así? O Ya. sea, te queda un sabor de boca que no entiendes. Y para mí el claro ejemplo, aunque ya apuntábamos a que Spike no era el protagonista de esta película, Mm. es el propio personaje de Spike, porque Spike en esa primera 28 años después tiene un camino, tiene un viaje, tiene una evolución, te podrá gustar más o menos, pero el personaje empezaba en un punto y Ujú. acababa en otro. Sí. Y esta película no hace evolucionar al personaje. Más allá de que entra en la secta de los Jimmys y se da cuenta de la barbarie que hay, el Ujú. personaje no evoluciona, acaba en el mismo punto. Solo con la Jimmy esta redimida Jimima, ¿no? y Era. escapando de los infectados. O sea, estamos en el mismo punto Sí. que en 28 años. Claro, porque en realidad Spike es la excusa de ser el nexo entre historias. Es lo que va a conectar las 3 entregas, aunque digamos, no vaya sobre su evolución. O sea, es como que te lo pintan de que va sobre él, pero no va sobre él. Va sobre, te contamos 3 historias distintas, pero el personaje en común que van a aparecer en las 3 es Spike. Ya está. O Sí, sea, sí. es una excusa narrativa Sí, para. pero yo mantengo lo mismo. A nivel guión y Mm, sobre todo viniendo de Garland, me parece muy perezoso. No mm, sé si en la sala de montaje habrán recortado mucho metraje y cosas, pero es que en esta tercera parte hay tantas cosas abiertas que es que no se van a cerrar. Es que yo lo tengo claro. ujú, O sí. sea, tenemos a la niña asintomática, tenemos al padre de Spike, que de alguna manera tendrá que aparecer. Vamos, es que yo no concibo que no aparezca ese personaje. Tenemos a Cillian Murphy apareciendo. La Jimmy redimida tendrá que tener su parte en la historia. Hay personajes que no hemos visto. O sea, porque vemos a Jean y a la que suponemos que es su hija con Mm, Selena, sí. pero no vemos a Selena, no vemos a Hannah. Entonces, eso también va a incurrir en cierta explicación. Sí, Vamos, o sí. sea, si no aparecen, A claro. ver, si no aparecen, yo ya me vuelo la tostada de que Hannah y Selena caput. O sea, en algún momento. Otro elemento del Templo de los Huesos, la Ujú, chica embarazada que escapa. sí. ¿Qué pasa con esa mujer? Porque en la película se olvidan de ella. Ujú. ¿Sabes qué pasa? Que es Entonces, que esto ya lo he visto y al final, viniendo de la sierra de Kramer, he visto cómo una saga fue abriendo cositas, tramas, ¿no? Detalles que esperabas que a lo largo de las películas en el futuro fueran resolviendo y en realidad no, son perlitas que se dejan abiertas para que en el futuro, si algún cineasta o algún novelista o cualquiera pueda crear pues historias alternativas, expandir el universo. Es como ha dejado plantadas una serie de pequeñas historias o personajes que puedan servir para expandir más adelante, pero que no significa que sean relevantes, porque por ejemplo el padre de Spike, o sea, cumple su función en la primera mitad del metraje de 28 años después, no se le vuelve a ver, nada más que al final en plan, oh, mi hijo se ha escapado, ya está. Pero es que si vuelve a aparecer, en realidad, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función? O sea, me imagino que la tercera será Jim intentando devolver a Spike a su comunidad, no lo sé, y encontrar a su padre. Bueno, vale. Ok. La es mujer que no embarazada sé. que escapa, ¿qué te pueden contar? Sí, bueno, pues te pueden sacar un cortometraje o un capítulo o hacerte una miniserie, que de hecho es que estas 2 últimas películas de esta saga, se perciben más como capítulos de serie extendidos. O sea, si tú me Sí, haces sí, una sí. serie de los Jimmys, te la compro.
puede ser muy interesante y puede salir muy, muy bien. Pero claro, me lo concentras todo en una película, me llenas de detalles, de desarrollo de personajes, pero luego al final todo el mundo es prescindible. O sea, esta historia, todo lo que se cuenta, como tiene su principio y su final, pues es que no hay trascendencia. Yo pensaba que No, Jimmy iba a sobrevivir, bueno, que no ha muerto oficialmente, no lo ves cerrando los ojos, pero digo, que sea el villano que tenga que enfrentarse, ¿no? Jimmy Jim, que era casi, como algo declarado. sí. Pero no, aparentemente eso ya está supuestamente Es cerrado. que yo tengo la percepción, y creo que Garland en ese sentido lo ha hecho bien, que nosotros nos esperábamos al personaje de Jimmy de una manera y ha resultado ser de otra. Pues nos Sí. esperábamos una visión malévola, terrorífica, y Mm. no deja de ser un tío que está fatal de la cabeza, que Eh, resulta ser un farsante. eso te iba a decir, que está mal de la cabeza, pero lo sabe, que sabe que es Claro, un farsante. Bueno, es que me río, pero porque tiene momentos muy graciosos, ¿no? Cuando habla con es Kelson, que es que sí. yo sé que hay cosas que no se han contado, porque ya hay informaciones que había filtradas y demás. Ujú, Había escenas, grabadas en la ciudad. De hecho, la primera escena que abre la película, en la que vemos esa piscina y demás, ahí están en la Villa Olímpica, supuestamente, tal y como había quedado, pues, después de los Juegos Olímpicos y demás. ujú, Y una de las justificaciones que le iban a dar, al persona o sea, a los personajes de los Jimmys, de ese final de película en el que salían haciendo parkour, acrobacias y demás, era el hecho de que ellos estaban allí encerrados y se volvían locos, haciendo gimnasia, haciendo 1000 movidas en la Villa Olímpica, y ujú. eso se grabó, pero no lo hemos visto en la película. De Ya. hecho, la película creo que tiene un error muy grande, que se plantean 28 años después, el hecho de la ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? En la ciudad hay gente muy loca, hay gente muy mala, Ujú. y cogen, te trasladan a la ciudad, nada más arranca la película con los Jimmys, y volvemos otra vez para atrás. Sí, total. Ostras, ¿eso por qué? Si yo quería ver la ciudad. Ya ves. Sí, o sea, todos los fans queríamos ver, pues bueno, cómo estaba Londres en general, que 28 años después, cómo están esos parajes, pero si es que no, ya te digo, no es una película ya propiamente de 28 días, 28 semanas, no es de infectados, es historias de personas en un mundo posapocalíptico que se cruzan entre sí, ¿no? Porque esta última película van del Doctor Kelson y los Jimmys, no hay más, es ellos. El Doctor Kelson intentando encontrar una cura, que hablaremos de eso también, y a los Jimmys, pues buscando víctimas, por el camino. Es que Sí, es que sí, la película se reduce a eso. sí. De hecho, el encuentro entre Jimmy y Kelson, aunque la dinámica que tienen los actores es increíble, porque Sí, los dos sí, total, bordan los personajes, o sea, es totalmente. increíble la locura que desprenden los dos, o sea, porque Kelson, aunque sea, médico y apunte a la razón y demás, o Mm, sea, olvídate, Kelson está tan para allá como Jimmy, o sea, las escenas que tenemos con Sansón sí. son, pero delirantes. Cuando los vi bailar, yo estaba diciendo: "Pero, ¿esto qué es? ¿Qué estoy viendo?". Y Jimmy Ay. igual, o sea, Jimmy es otro personaje que, si pensábamos que en 28 años iba a ser un tío que estaba mal de la cabeza, Mm, aquí se nos va. O sea, eh, la conversación que tienen sobre Lucifer, sí, sí, sí. o sea, es que yo estaba diciendo: "Pero, ¿qué estamos viendo?". O sea, es una conversación que realmente no aporta nada a Mm, la película, más allá de que nos lleve a esta escena final loquísima, pero es que estaba viendo a los actores, pero actuar tan bien en su papel, de que sí. sabían que están locos el uno y loco el otro, y los 2 son conscientes de que están haciendo algo rarísimo, y demás, que, ostras, es que Eh, no puedes sí, lo evitar lo reírte, lo es increíble. divertido es eso, que se cruzan en los caminos de 2 personas que están trayados, cada uno en su línea, ¿no? Y se ven en una situación todavía más surrealista. Es como, bastante tenía yo con lo que tenía yo en mi casa, ¿sabes? Que ahora me ha llegado un tío peor que yo y esa escenificación
Joder, es que con la música, el baile que se marca es que es Ostras, acojonante, eso. tío. No Yo, sé, yo, he de, es yo he de decir una cosa. Veo muchos ecos a Los Pecadores, sí. sacándonos de, por así decirlo, ese tono más serio, más dramático y demás, y nos vamos a un humor negro. Pero Ujú, es que yo en esa escena estaba pensando en esa escena en Los Pecadores que empezamos a tener esa interconexión musical y demás, ujú. y ese tema en el que ves a Ralph Fiennes completamente loco, haciéndose pasar por Lucifer, y ves a los Jimmys bailando, drogados, delirados, y ella está diciendo: "¿Pero esto qué es?". Ay, es como de repente eres consciente de un momento, pero, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Pero esto no era de infectados, esto no era 28 días, o sea, ¿qué es esta locura? O sea, que ya te digo, es divertidísimo. O sea, si la peli yo la he disfrutado porque tiene cosas muy locas. Pero claro, es que cuando vuelvo a la realidad digo, escucha, que esto es 28 años después, se supone que está dentro del universo que vimos hace un montón, con Cillian Murphy en la primera, ¿no? Y dices: "Es que no me encaja, macho, no". Y es porque también está muy, obsesionado Garland con lo de la descripción de personajes, con definirlos muy bien y cuál es su viaje y tal, que me parece perfecto. El problema es que no ha sabido desarrollar el contexto bien. O sea, porque incluso esta película, l cambias un par de cosas y mola bastante. El hecho, por ejemplo, que decíamos que íbamos a hablar de la cura. En el exterior han pasado 28 años también, y aparentemente ningún científico ha obtenido la cura, supuestamente. Por lo que sabemos por RageLeaks.net, sí que había investigaciones, pero nada. Como antes de ir al cine me vi las 2 primeras, por refrescar, en 28 semanas llevaban la cuenta de cuánta gente había muerto en el primer brote, de todo lo que les estaba costando buscar una solución, o sea, en laboratorios. O sea, que había científicos estudiando. Y este hombre, en 28 años después, coge el neceser donde tiene los paracetamoles y los ibuprofenos y empieza a decir, a ver, como tiene un componente mental, un analgésico, por ejemplo, ¿no? Y como tiene un componente físico, esta otra pastilla. Le da un cóctel y curado. Hostia, ¿en serio? O sea, si me parece bien la dinámica Sansón, Kelson, me parece estupenda, me parece bien que un médico trate de curar y que lo acabe consiguiendo, pero creo que la forma de abordar eso, ha tenido que taparlo con humor porque no había otra forma de hacerlo serio. No, no, completamente. O sea, de hecho, yo creo que es erróneo. O sea, ayer me lo comentaste en el audio y demás, y yo creo que lo que tú decías tenía mucha más lógica. El sacar a la embarazada, experimentar con la placenta, plantear Mm, eso que se había sembrado en 28 años, es una manera también de conectar con la película anterior y se olvida, y es sí, lo que sí. tú dices, o sea, entramos en esta dinámica de las drogas, de que Sansón, claro, la morfina le debe de gustar y cada vez que va, le dan un chute de morfina y el tío es el más contento del Sí, mundo. sí, sí. Vine a por más, vine por más. Es que Claro, o sea, acojonante. Bueno, y eh, una cosa interesante, que no hemos mencionado sobre esto es, que se han atrevido a revelar cómo los infectados ven a las personas. Me pareció sí, muy cierto. loco y muy interesante, porque esa agresividad viene dada de que el infectado vea al ser humano como un monstruo, algo que hay que destruir y destrozar. Me parece curioso, cuanto menos. Eso Sí, a mí me parece algo curioso. En la primera película era más sutil, se vio alguna toma también, pero claro, era algo ya más teorizar por parte nuestra. Aquí no, mm, aquí es más evidente. Eso me parece un concepto interesante, pero de vuelta al tema de los personajes, una de las cosas de las que habíamos hablado y a las que, vamos, hiciste referencia de manera estupenda, me parecía el tema de quiénes eran los protagonistas en las primeras entregas. Personas normales era mm. la respuesta. Claro, aquí no tenemos personas Aquí no normales en hay esta nadie película. normal, ¿no? No tenemos personas normales. Ya. Es una de las cosas que, volviendo, digamos, a la realidad del final del Templo de los Huesos, con la aparición de Jin,
sí que me hace pensar que la tercera parte va a ir por otro lado. Porque al personaje de Jean sí que lo vemos, como lo habíamos planteado, mucho más anclado en la razón. O sea, Sí, es que le da clase a su hija, sí. le plantea exámenes a su hija. O sea, él quiere seguir manteniendo esa humanidad, esa Mm, civilización, y es un personaje más normal, más creíble. sí. Aquí, los personajes de esta película, es que no hay un solo personaje que esté bien de la cabeza. El único que me puedes comprar, más o menos, es Spike, que Ujú, después de lo que ha visto ya te puedes esperar cualquier cosa de él, sí. porque los Jimmys no hay uno que esté bien. Kelson también está para allá. Sansón, volviendo a la razón y demás, a ver, no sé. La escena que está sentado en el asiento del tren y dice: "Lo siento, no he comprado billete". Es como, ¿qué cojones? Ay, Dios. Ostras, Ah. yo de hecho, en alguno de los artículos, habíamos hablado de que iba a haber un cierto flashback en algún Sí, sí, momento. sí, sí. Nos podíamos imaginar alguna cosa. Claro, yo ese flashback para mí es una decepción. Mm. O sea, yo me espero un flashback realmente potente. No me espero un flashback de Sansón cuando era niño, en un tren, a ver, ¿qué me estás contando? O Ya. sea, me parece una justificación muy barata para esa escena, otra vez impuesta, Mm. con infectados, ese combate ahí con Sansón, con los infectados, que me parece Pero si al final innecesario. la película, la parte de Kelson es Kelson y su relación pseudoamorosa con Sansón. Sí, sí, Entonces, sí, al sí, final, sí. claro, es como, vamos a contar el origen de Sansón, o cuando ya vuelve a la razón, sí, ya, pero no era necesario, que está bien que lo añadas, porque llegados a este punto es como, bueno, pues, pues adelante, tira con todo lo que tienes, pero es como, bueno, pues es como se han centrado tanto en esa relación, más luego los Jimmys por otro lado, no podían ponerte un flashback más contextual de cuando saltó el primer brote, yo qué sé, que te den más Claro, información, no, claro. no, es eso. Es que, yo creo que aquí hay demasiadas ideas. O sea, lo veo todo metido en una batidora y Mm, es un cóctel de Kelson, ¿sabes? O sí, sea, las ideas que tiene Garland. Porque es que en la primera película tenemos el flashback del personaje de Jimmy. ujú, Se nos presenta el personaje. El personaje en esta película lo único que nos hacen ver es que es un tío que está para allá de la cabeza, mm, pero no resuelves ningún conflicto. No nos cuentas cómo llegó a ser Jimmy. O sea, porque, mm, a ver, sí, el tío, vale, es un farsante, que tendrá su labia y sus cosas, pero, hostia, para que le sigan 7 tíos que están tan mal de la cabeza y son tan violentos, el tío ha tenido que hacer algo. sí, Tienes que mínimamente contextualizar o contarme algo. El propio Kelson, vemos imágenes de su mujer, de su pasado y demás, pero no se nos cuenta nada de Kelson. O sea, sí profundiza en el personaje, en la película, en su delirio, en lo mal que está de la cabeza, mm, pero nos olvidamos también de lo que les ha llevado ahí. Entonces, no sé, yo la idea de Garland, de hecho, yo lo que pienso que plantea la propia película, o sea, Garland lo que quiere hacer con esto, para mí es incluso metacine, porque lo que él plantea con la saga de 28 me parece equiparable a lo que hace Jimmy con la banda de los Jimmys. Él, en esta película, para mí, se viste de farsante, ujú, de ¿queréis ver 28? Pues no vais a ver 28 y vais a entrar en mi juego, vais a entrar en mi secta, vais a entrar en mis delirios ya. y os lo vais a comer. Y lo plantea así, para mí es como que se viste de Jimmy. De hecho, yo creo que la crucificación esa del final podríamos equipararla a la que le va a hacer la mayor parte del fandom. O sea, es que yo me lo estoy imaginando ya. Estoy de acuerdo, es, lo que pasa que si es una decisión consciente, es por qué narices tomas esa decisión. Que el metacine sí, sí, sí puedo llegar a estar de acuerdo con lo que planteas, pero en su sano juicio dice: "Creo que es buena idea, ¿no? Voy a hacerlo así, con una saga", bueno, que ni siquiera es saga, que ahora es saga, voy a cargarme lo que he hecho, o lo que hice en el pasado, y voy a hacer aquí un poco, lo que y luego ya te daré a Cillian Murphy y lo que estáis buscando. Tío, no, pero ¿qué te hemos hecho nosotros para que nos trates así? ¿Sabes? Como, ¿qué hemos hecho nosotros? Sí, yo creo que no es justificable. Y vamos, tengo que decir otra cosa. O sea, al margen de que
haya disfrutado la película con ese humor, con esas ideas locas que plantea y demás, yo tengo que decir algo serio. A nivel de dirección, es la más floja de la franquicia con muchísima diferencia. Mm, Y es curioso, porque es la que más medios tiene, la que mejores cámaras tiene, la que ha mm, optado por una oscarizada en la banda sonora, en los aspectos técnicos y demás. Y de verdad, es la más floja, pero con mucha diferencia. O mm, sea, es que se dice mucho, y de hecho lo apuntamos en el otro podcast, el tema de que Boyle había creado mucha escuela y la gente mm. quería ser como Boyle. Sí, Entonces, Fresnadillo no es tonto, y Fresnadillo cogió la esencia de Boyle y en sí. 28 semanas dijo, esto lo meto y por dos. Fue lo que Te hizo. puedes creer que, como estuve viendo el revisionado de la primera y de la segunda, me fijé mucho en lo que es el montaje y la realización. En la primera abundan un montón los planos aberrantes, que son de estos inclinados, todo está Sí, sí, sí. inclinado, ¿no? Y luego Fresnadillo me doy cuenta de que mucha cámara en mano, mucho movimiento frenético de cámara, también algo inclinado, aunque no tanto, pero hostia, que sabe transformar o imitar un poco ese estilo, llevárselo a su terreno, por supuesto, pero mantiene esa esencia. Sí, Te puede sí, meter luego escenas más épicas, menos épicas, pero es todo pues un los cacao. cortes, Mm, la implementación, cámara al hombro, sí. al final es idea de Fresnadillo, que de hecho Boyle lo replicó también en 28 años, y Mm, Fresnadillo lo hacía muy bien, pero volvemos a eso, captaron muy bien esa esencia y Boyle, bueno, pues sigue siendo Boyle en 28 años, o sea, aunque tenga sus cosas, es una película más reflexiva, el montaje no es tan dinámico, mm, pero sigue manteniendo esa esencia, esa estética, pues lo que innovó con el tema de los iPhone y demás, o sea, seguía teniendo su sello. sí, Pero esta película es que yo estaba viendo planos sí, eternos sí, que sí. me aburrían sin ningún tipo de dinamismo, o sea, hay un Y el, plano, uso excesivo de time lapses para sí, decirte que también, está pasando el tiempo y decir: "Tío, vamos a ver que eso ostras, es de primero de cine", o sea. es que lo vi una estructura, sí que es cierto que la película plantea una estructura mucho más lineal, o sea, Ujú, mucho más directa. Pero es que es lo que te digo, había planos que no había esa necesidad. sí, O sea, el plano de Sansón con Kelson, en el que Sansón se va acercando y al final le enchufa con la mm, cerbatana, que es un sí, plano que a lo mejor son 2 minutos de plano. ujú, Dices, es que me saca completamente. Las persecuciones de infectados, sí. ningún tipo de dinamismo. Mira, Te sueltan en la cámara. la escena final que ves, al grupo de infectados que persiguen ¿cómo se llama? A Spike y a la Jimmy, Sí, tenemos un plano general, muy a la lejanía que ves un grupo corriendo, pero si es Boyle o Fresnadillo, te meten de repente dentro de los infectados corriendo y te hacen ta, 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 con la cámara. Es como, madre mía, que te aumenta el estrés. Y pasamos a otro plano más tranquilo de Jim diciendo, venga, vamos a ayudarles. Hostia, o sea, sabes jugar con los ritmos, con la tensión. Aquí no, aquí es todo muy neutro. O sea, no me ha parecido una mala realización, pero tampoco, o sea, es que yo la eh, percepción que he tenido es que es un trabajo de encargo, o sea, que no tiene alma sí. en ningún aspecto, o sea, de hecho, yo creo que la innovación real está en lo que plantea Garland en el guión, o sea, Ujú, porque a nivel dirección, yo con la banda sonora, o sea, teniendo al talento que tienen ahí, que es una chica que ha estado oscarizada por el Joker. Y yo ujú, estaba escuchando sus temas y es que me estaban recordando, estoy diciendo, está haciendo un copia-pega ujú. de lo que ha sido el Joker y suena, suena, suena y te olvidas. Sí, Suena, suena, suena y te olvidas. O sea, nada memorable, nada destacable. Es que te voy a decir, es que los temas independientes, o sea, el tema sí. de Iron Maiden con Ralph Fiennes me parece muchísimo más épico y más espectacular que lo que han planteado con la banda sonora. Es que a mí me Sí. parece una oportunidad desaprovechada completamente. Y a lo que ibas de la aparición final de Jean, evidentemente todos nos alegramos de la aparición de Jean, que le den esa aportación pues más reflexiva de que está enseñándole a su hija y demás, pues es un componente que a lo mejor podían haber implementado directamente en la tercera parte. Yo creo que no era necesario soltarlo así de golpe, por mucho Ujú. que el factor estaba en que hay un fundido a negro y reconocemos su voz original, que no es el doblador actual de Cillian Murphy, es el Sí. que participó en 28 días. Entiendo que esa es la gracia del fan, pero es lo que vamos, esa escena final con esa persecución
y la resolución es como, papá, ¿vamos a ayudarles? Sí, hija, venga, vamos. Desaparecen del plano y cortas. A ver, vamos, ¿qué estamos viendo? Ya. Está hecho como sin ganas. Sí, 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 total. Bueno, y de hecho, no sé si te diste cuenta, Cillian Murphy se lo oye en los primeros 10 segundos de película. Sí, que se escucha, Y es hola, es la que primera frase de es la el Beneficio. hola y vamos, ahí salté en tensión y digo: "Hostia, qué bueno". O sea, de repente sentí un: "Coño, lo van a hacer bien". O sea, ya nos Sí, están sí, 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 avisando de sí. que va a aparecer, pero vamos a volver a ese 28 días, a eso. No, no, pues fue un es como te grito una promesa que verás al final, pero ya si eso Pero tal, ¿sabes? es que volvemos a lo mismo, es una Mm. promesa tan anunciada, pero tan Sí, sí. anunciada, que es que te pierde el efecto sorpresa. Y Mm. hablaban de una aparición épica, Sí, tío, es épica, la verdad. palabra fue épica. El vídeo este que te pasé con la gente reaccionando en el cine, súper exagerada y aplaudiendo, es como, a ver, hasta incluso la aparición de Cillian Murphy tampoco es para dar palmas. Quiero decir, está guay, probablemente lo mejor de la película, pero que tampoco nos vengamos arriba, es una entradilla suave. Es que además meten el tema de John Murphy, Ujú. que es icono de la saga, Sí, y hostia, es que no casa con las imágenes que no, estás viendo. para nada. O sea, porque ese tema es para que suene con dinamismo de cámara, metiéndote en el meollo, con esa persecución resolviéndose. Joder, no es para que me lo metas como, sí, venga, vamos a ir a ayudarles. Ya. Corta y me dejas el tema para los créditos. Sí, A sí, ver, sí, sí, sí. ha Es sido muy, ha es lo que tú sido has muy, dicho, que se ha muy hecho rapidito. sin ganas, saliendo un poco del paso. Como, joder. Mira lo que hablábamos en el anterior podcast de que yo le restaba algo de importancia a la dirección, porque al final el guión estaba escrito y así ha Sí, sido. sí, sí. Pero es verdad que dentro de este guión, la dirección en este punto podía haberle dado un poquito más de dinamismo, más epicidad en ese momento, al menos, ¿no? El tío que es Cillian Murphy, que regresa como Jim, el tío que apareció en 28 días después, y lo presentas como un secundario, no sé, no lo sé. Y bueno, y han Sí, tenido el sí. detalle de contarte ya algo que es que sigue en la misma casa en la que le vimos terminar en 28 días después, que sale la máquina de Sí. coser, dices: "Vale", entonces ya te hace una idea, oye, pues al final no se fueron. El helicóptero que iba por ellos, algo pasaría y se quedaron a vivir ahí. Vale, en la ausencia de Selena dices: "Pues es que estará muerta o a saber", y Hannah igual, pero ya está. Joder, dale sí, ¿qué te cuesta meter a un tío con una cámara en mano, con un teléfono, da igual, y me bates un poco la cámara para crear esa tensión que viene gente corriendo a por ti? No sé, es que es como ha perdido la esencia de ser básicamente una película de infectados frenéticos tu corazón palpitaba en cada escena porque decir: "Madre mía, qué tensión, que vamos a morir", bueno, es algo contemplativo, ¿no? Algo, vamos a ver qué pasa, Es que, para mí es eso, o sea, pierde la esencia de la saga, o sea, y ya no es porque Boyle sea Boyle y haya otros directores, porque hemos hablado muy bien del trabajo de Fresnadillo, pero, Fresnadillo es fiel al concepto original de la franquicia. mm, Y, ostras, no sé, es como si vas a hacer una película de Saw y te olvidas de la esencia de Saw, y sí, te olvidas de esos planos locos, la cámara dando 1000 vueltas, mm, nos olvidamos de eso. O sea, porque es que entonces no estoy en una película de Saw, estoy en otra cosa. claro. Bueno, y de hecho, hablando de Saw, en la de Espiral, que la dirigió Darren Lynn Bousman. Pasó un poco lo mismo, esos planos frenéticos estaban más había, pero eran mucho más contenidos, mucho en un intento de hacerlo más elegante, pero qué elegante, que es Saw, que tienes que hacerlo oxidado, sucio, como low cost, todo tiene que ser esa es porque es la esencia, o sea, no me puedes Es el sello pintar de la franquicia. claro, y bueno, y pasó también con Jigsaw 2017, todo unos planos muy cinematográficos, tal, pero que mucho exterior, digo, pero que no va de eso, que la saga no va de eso. Pues esto igual, o sea, mira, puedes meter más o menos infectados, vale, pero tienes que ser fiel a esa esencia. O sea, al final, un virus se ha comido a un país entero. A un país entero.
la gente ha muerto, por miles de miles y cientos de miles. Estás, 28 años después sobreviviendo en un país abandonado internacionalmente, que por cierto, me acordé mucho de ti viendo la película y dije: "No han mencionado nada, las fronteras". Digo que no han Sí, mencionado sí, sí, nada. sí. Y como, pero bueno, hay que entender ese contexto. Y al final es, pues, como pseudohistorias, ¿no? De un médico loco que está ahí haciendo un ritual a los muertos y otro grupo de locos que adoran a Satán, porque crecieron desde muy pequeños sin referentes adultos y, rodeados de muerte. Vale, sí, sí, está guay, pero que no me estás contando nada realmente. Es que la propia dinámica que mantienen con estos duelos a muerte para luchar por ser un dedo, Mm, no sé, es que tampoco. Sí, el primero de Spike me parece que tiene sentido. Yo el que tienen, por ejemplo, en esa granja me pareció un poco gratuito, o sea, me mm, pareció innecesario, o sea, me parece que no aportaba nada a la trama. Y después también el tema de Jimmy, yo entiendo lo que quiere reflejar con el tema de la farsa y demás, pero ¿tú realmente no sentiste, después de ese número musical espectacular y demás, la resolución como un poco, anticlimática? O sea, sí. en ese momento en el que, Ralph Fiennes se dirige al personaje de Spike y haciéndose pasar por Satán y demás, dice: "Te voy a encomendar, pues, un último mandamiento", y demás, y el personaje de Jimmy le clava un puñal, el Mm, personaje de Ralph Fiennes se queda como petrificado y dice: "Ya, pues me han dado, me voy a morir". sí. Vemos esa pelea ahí de los Jimmy así un poco ni espectacular ni gratuita, o sea, es que no tiene alma. Ujú. Matan a los Jimmys y después, cuando parece que Jimmy va a hacer algo, aparece el personaje Spike y y lo apuñala también. Y se mueren ahí los 2 en una muerte así lenta, muy ridícula, porque se van apagando los 2 poco a poco. A uno lo crucifican, el otro se queda ahí delirando en sus Mm. pensamientos, y es Pero es como una como una escena. una espiral de locura, quiero decir, Sí, sí, sí. cuando 2 locos se juntan, a ver cómo puede acabar la cosa, pues mal, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es la locura lleva a lo absurdo. Entonces, el final tiene que ser también todavía más absurdo. Es como, pues, llegados a este punto, ¿no? A ver qué Es que y yo los pensando, te juro que delirios. estaba pensando, digo: "Tiene que aparecer Cillian Murphy aquí para salvar a". ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Que esto Nada, aún. nada, nada. Es que aparece, aparte es como Cillian Murphy va a aparecer, Mm. pero no le preparan una escena. O No, 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 sea, que va. no le preparan nada, o sea, de repente tenemos un salto en que pasamos del Templo de los Huesos a esa persecución de infectados y Mm. lo meten ahí como: "Sí, venga, esto va a ser la tercera parte", pero no le preparan un camino, no te llevan a ningún sitio en el que Sí. digas: "Tiene sentido, tiene esa justificación". Y la muerte de los 2 personajes, o sea, yo cuando estaba viendo delirar al Jimmy y tiene esas visiones, que aparece Sansón Mm. ya, como vuelto en sí, o sea, ya, digamos que ha surtido efecto, Mm. esa cura y demás, y lo ves como a Sansón transformado en Satán, que es la visión del Jimmy y todo el Sí. rollo, mientras va a despedirse de Kelson. O sea, yo estaba diciendo, pero a ver, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué Que es al final, esto? si lo enlazas, es como, Jimmy, que en su locura mental, porque de hecho te deja intuir que realmente tiene un problema mental. O sea, más allá de que se ha criado en las circunstancias en las que se ha criado, sino que tiene algún tipo de esquizofrenia, por llamarlo de Sí, sí, paranoide o sí. alguna cosa así, y desde sus ojos ves a Sansón con la cornamenta. Si lo comparas, también vimos desde los ojos de Sansón cómo ve a los seres humanos, ¿no? Sí, sí, Aquí sí. cada uno hemos visto desde los ojos de cada uno de los locos que hay dentro de la película, que no son pocos, ¿eh? Debería ser 28 locos después, porque telita. Sí, sí, Telita. sí, sí. Es que yo lo he sentido así. O sea, he entendido lo que quiere plantear Garland. Yo creo que, bueno, ya desde los títulos de crédito, lo que comentábamos, ya lo dice. Pero el fan, de verdad, que sea fiel a esas 2 primeras entregas y que Mm, no tenga, digamos, la mente abierta a una innovación sí, fuera de sí, se va a llevar, vamos, o sea, se va a llevar un batacazo enorme. O totalmente. De sea, hecho, ya.
Ya he visto críticas de gente, o sea, personas normales. De hecho, yo cuando salí del cine, lo que Mm. estaba haciendo todo el mundo era buscarse con la mirada los unos a los otros. Como, ¿qué te ha parecido? ¿Qué ha sido esto? Claro, eso normalmente no suele ser algo bueno. Ya. No, es verdad, bueno, yo cuando salí del cine igual había mucho hubo silencio durante la película, y hubo silencio al salir. Bueno, escuché a alguno decir: "Ah, pues a mí sí me ha gustado". Digo, y me estuve a punto de girarme y decir: "¿Pero qué estás diciendo, loco? ¿Qué estás diciendo? Pues ha habido zombies, ha habido zombies". Pero por Dios, que no son zombies. Bueno, casi sí que son zombies aquí. Entonces, yo es verdad que, como fanático, y te lo comentaba antes de empezar el podcast, fanático de las 2 primeras, me inspiraron. O sea, las quiero mucho esas películas. De repente veo esto, pues siento, una enorme decepción, siento que se están riendo de la saga o que, hay cierto oportunismo por parte del guionista y director también, porque Boyle también tiene algo que ver en todo esto. Entonces, decepcionante, bastante decepcionante, a pesar de que también soy capaz de abstraerme, mirar desde fuera, decir, si esto fuese, en vez de 28 años, otro tipo de título que se llamara, pues eso, como dije en el anterior podcast, La pandemia, pues es una película interesante, divertida, te plantea cosas súper curiosas, pero claro, cuando o sea, sé valorar las cosas buenas que tiene estas 2 últimas entregas, pero como fanático, es horrible, lo es horrible. No puedo decir otra cosa, es horrible. No, sí, o sea, para mí, y yo creo que, vamos, hay mucha gente que piensa como yo, con respecto al fan, es una falta de respeto Sí, por parte de Gardan. Lo que es triste es ver que cada vez es más típico, ¿no? Que creadores de productos pues, que tienen tanto tiempo, que tienen tanto bagaje detrás, vuelven a sus franquicias y de alguna manera, las terminan dilapidando. O sí. sea, hemos visto el caso, pues, aunque bueno, este está como más abierto a debate, ¿no? El de Ridley Scott con la franquicia Alien y Buah. demás, pero lo hemos visto, y no sé, yo cada vez tengo la sensación más clara de que las cosas está bien la nostalgia, hay que traer gente al cine, porque la gente cada vez va menos al cine, Ujú. pero yo creo que hay ciertas cosas que hay que saber dejar morir. Sí, Y yo tengo una sensación de que, pues, a lo mejor lo que habíamos necesitado era, pues, en una fecha más intermedia, esa 28 meses. sí, totalmente. Igual, teníamos que haber culminado ahí y cerrarlo, pues, de otra manera. Sí, pero, fíjate que lo has dicho muy bien, está viendo ahora el tema de cuando hay una franquicia y se empieza a pervertir conforme van sacando más entregas, porque se hacen muchas veces por encargo, como decías, em, se pierde la esencia, se pierden las ganas, y es triste, o sea, quiero decir, si tú quieres hacer una secuela de 28 días, porque realmente quieres contar algo nuevo, pero siempre que respetando lo bueno que hizo a esa película, adelante. Pero si es para aprovechar el marketing, si es para contar tus cosas que no tienen nada que ver, o para pervertirlo incluso, hablo de 28, pero hablo de cualquier otra franquicia, pues no, macho, es que sí, para recaudar, pero si es como tú dices, y cada vez la gente va menos al cine y con razón, pero si es que los productos muchas veces que se plantean son terriblemente malos o repetitivos, como joder, hay que saber dejar morir a una franquicia y si no al menos darle alma, porque no tiene Sí, sí, sí. sentido ninguno. Pero bueno, es que Yo no sé qué opinas tú, lo habíamos planteado en el podcast anterior, el tema de la recaudación. Yo ayer ha sido el estreno, no hemos visto mucha gente en el cine, yo creo que va a ser un fiasco. yo no sé, pinta mal, pinta mal. A lo mejor luego es verdad que en América tiene más recaudación, no sé el marketing que habrán hecho por allí. Aquí en España, desde luego, mínimo. O sea, fue un viernes noche y el cine vacío prácticamente. No, por lo menos desde España poco. Ahora, internacionalmente no sé cómo se va a coger, pero peligra la tercera. Quién sabe Sí, sí. si.
En Estamos. teoría, fijada para 2027 con fecha de Ujú. estreno, o sea, no tienen mucho tiempo. De hecho, deben de estar o empezando la producción o muy Bueno, cerca. si están empezando la producción o la preproducción, es buen síntoma, quiero decir, que al menos, indistintamente de la Sí, audiencia, va a salir adelante. Es menos común que a mitad de rodaje, por ejemplo, de mitad de la producción se cancele, que podría pasar, pero no es lo más habitual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo concluye esta ida de olla. Y nada, me gustaría también pedirle a la gente que nos está escuchando que por favor nos deis vuestra opinión sobre la película, porque desde luego si la anterior, como decíamos antes, dividió a los fans, el Templo del Hueso no se queda atrás, o sea, va a dividirlo completamente y por supuesto, a ver qué expectativas hay para la supuesta tercera entrega con Cillian Murphy. Por favor, que al menos haya más infectados, que haya más de ese terror infectado zombie de las originales, que es lo que nos cautivó de aquella época. sí, esperemos volver a los orígenes de la franquicia de alguna manera, aun con su innovación y lo que plantee pues Garland en esta tercera entrega, que seguro que se va a traer cosas de estas dos últimas, pero yo tengo fe pues de que volveremos a ese Cillian Murphy, volveremos a ese Danny Boyle pues más clásico, más dinámico. Yo tengo esa pequeña esperanza y yo pues nada, o sea, solo me queda decir que pues 2027, esperemos que la película salga a flote, que la podamos ver y poco más. Y por supuesto estaremos aquí, llegado el momento, para hacer un nuevo repaso de toda la saga y hablar de lo que vendrá en 2027. Pero tendremos tiempo porque se irán seguramente revelando cosillas con el paso de los meses, así que estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Carlos, por compartir conmigo este espacio y vamos a ver cuál es la siguiente aventura. Un placer, como siempre.